Sí, profe, sí vimos un poco. Vimos Bueno, lo básico. bueno, conmigo van a ver un poquito más de nomenclatura. Primero vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hemos visto la clase pasada. A ver, le voy a compartir. Ahí se ve. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ahí se ve, Ustedes profe. tenían la definición de sustancia, que era un tipo particular es un tipo particular de materia, sustancia. Las sustancias son las que tienen la fórmula química. Por ejemplo, H2O del agua o O2 del oxígeno. Esas son las fórmulas químicas, son las que se manejan en nomenclatura. Son las que ustedes tienen que aprender a leer y a formular. Por ejemplo, a ustedes le dirán ácido sulfúrico y tienen que poder escribir H2SO4. Vamos a admitir uno más. Entonces, las que tienen fórmula química son las sustancias. Las mezclas de sustancias, como el aire, por ejemplo, no tienen fórmula química porque son más de una sustancia. Por ejemplo, el agua con azúcar es una mezcla de dos sustancias, agua y azúcar. No tiene una fórmula química. Yo no puedo escribir una fórmula que represente al agua con azúcar. Cada sustancia sí tiene su fórmula química, que es lo que trataremos de que le quede claro cómo la tienen que escribir y leer ustedes en nomenclatura. Después ustedes saben que las sustancias se dividen en dos grupos. Están las sustancias simples y las sustancias compuestas. Las sustancias simples son las que están formadas por un solo tipo de átomos, por ejemplo el oxígeno diatómico, el oxígeno que respiramos, cuya fórmula química o fórmula molecular es O2. Y después está las sustancias compuestas que están formadas por más de un tipo de átomo, como por ejemplo el agua. ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? H2O. Esa sería la fórmula molecular, H2O. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos? Que está formada por más de un tipo de átomo, por eso se llama sustancia compuesta. Las sustancias compuestas se dividen en grupos. Están las binarias, las ternarias, las cuaternarias. Esto lo vimos en la clase pasada. Las que se forman de la unión de dos átomos distintos, no como el oxígeno, que se unen dos átomos iguales, las que se forman de la unión de dos átomos distintos, eso se llaman sustancias compuestas binarias. Las que se forman de la unión de tres átomos distintos se llaman sustancias compuestas ternarias y las de cuatro átomos distintos cuaternarias. Entonces, eso es algo de lo que habíamos visto la clase pasada. Además, sabíamos que existen 115 tipos de átomos o elementos, de los cuales 83 se encuentran en la naturaleza, forma natural, y los otros son, para llegar a 115, digamos, los otros, los que se agregan a los 83, eso se producen sintéticamente mediante experimentos de laboratorio. Son elementos sintéticos o artificiales. Todos Profe, los elementos que existen están en la tabla periódica. Sí, ¿por qué en internet aparece 118? bueno, lo que pasa es que van a ir apareciendo nuevos. Yo le digo 115, pero hay dos, tres o cuatro que son elementos sintéticos que son muy inestables. O sea, si los logra, el ser humano lo logra armar, digamos, son elementos sintéticos que lo logran armar en el laboratorio, pero que rápidamente se desintegran. Ya tienen muy corta vida. Son experimentales. Entonces usted puede encontrar, además de que no, más de 115 que el nombre, 116, 118. En eso depende de la cantidad de elementos artificiales que se hayan logrado armar en un laboratorio, pero que tienen muy corta vida. Son elementos que se lo arma y rápidamente las partículas subatómicas con las que las han armado salen disparadas, radiadas, porque son elementos son muy inestables. Pero usted agarra una tabla periódica convencional, se pone a contar y va a encontrar 115, de los cuales
solo 83 están en la naturaleza. Son los que existen en la naturaleza. Y todos los otros, que podemos decir que son más de 115, si agarramos alguna revista de divulgación científica o algo, vamos a encontrar por ahí más de 115, ya son artificiales, pero son de corta vida. Muchos son, los logran obtener y rápidamente se desintegran. Pero en fin, como acá el tema que nos reúne hoy es nomenclatura, entonces fíjense que estos son todos los elementos posibles que se van a unir de alguna forma mediante enlace químico formando moléculas, como son las que tienen acá dibujadas arriba: el ácido sulfúrico, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono. Estos ya son átomos que se han unido mediante enlace químico formando moléculas. Y esto que usted ve acá, que ustedes ven, serían las fórmulas químicas o la fórmula molecular, que me dice cuántos átomos y de qué tipo hay en la molécula. Lo principal, lo primero que ustedes tienen que aprender son los símbolos de los elementos. Por ahí no se lo van a saber a todos, pero sí hay ciertas cuestiones, reglas básicas, que tienen que ver con nomenclatura, con saber nombrar a las sustancias o identificarlas. Hay ciertas reglitas que las tienen que saber, como por ejemplo, que los elementos se representan con una letra que se escribe en mayúscula. Si tiene más de una letra, por ejemplo, el calcio, ¿a dónde está el calcio? Acá. El calcio tiene dos letras, la primera va con mayúscula, la segunda va con minúscula. Esas son, lo mínimo, reglas básicas. Después, cuando van a formar la molécula, van a escribir también, no en cualquier orden. Por ejemplo, fíjense en acá, esto lo hablamos la clase pasada. El ácido sulfúrico yo le escribo H2SO4. No lo puedo escribir como a mí se me ocurra. Por ejemplo, poner primero el oxígeno y al último el hidrógeno, porque esto obedece a ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Acá está, en la fórmula química. Primero se escribe el elemento situado a la izquierda de la tabla periódica. Ese sería el menos electronegativo. Y después se van escribiendo lo que está más a la derecha, o sea, los más electronegativos. Pero no solamente eso, porque la electronegatividad no solamente crece de izquierda a derecha, sino que también de arriba a abajo. O sea que si yo tengo elementos que están en una misma columna de la tabla periódica, o sea, ninguno está más a la izquierda o más a la derecha porque están en una columna, entonces voy a escribir primero el que está abajo y después voy a escribir el que está más arriba, en el orden que tienen en la tabla periódica. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, hay ninguna. No, profe, ninguna. Bueno, No, profe. continuemos. Continuemos entonces. Fíjense, acá tienen algunos ejemplos. El amoníaco es NH3. ¿Cuál escribo? O el agua H2O. O el dióxido de carbono CO2. Lo que acá, fíjense, acá pasa algo. En esta forma de escribir la molécula, ahí tienen los átomos, ahí le marca, a ver, vamos a poner la pluma para poder escribir. El átomo de hidrógeno es el que hacen de color blanco. Entonces yo busco acá, por ejemplo, el de oxígeno es el de color azul. No tienen todo el mismo tamaño, acá se lo puede ver. Acá está la molécula de agua. Fíjense que cómo se unen y formando una B. Esto ya le había comentado yo. Esta es otra forma de representar la molécula que me da idea de la forma que adopta. Esto adopta una forma en B la molécula, mientras que la del dióxido de carbono es lineal. Todo esto lo estamos viendo medio rápido, lo vimos la clase pasada. Después están los iones. ¿Qué son los iones? También son partículas que se encuentran formando la materia. La materia está formada por partículas que pueden ser átomos, moléculas, cuando los átomos se unen, y después están los iones, donde los átomos se unen, pero esa partícula tiene carga, mientras que la molécula no tiene carga, la molécula es neutra. Así, por ejemplo, ustedes tienen el ácido,
cuando la estructura, cuando el ion tiene carga negativa, se llama anión. Y cuando tiene carga positiva, se llama catión. Acá tienen el anión sulfato, que tiene dos cargas negativas. Y el anión amonio, que tiene una carga positiva. Esos también están unidos los átomos mediante enlaces químicos y tienen carga. Bueno, lo que habíamos visto nosotros de nomenclatura es que existen tres formas de nombrar. Eso lo vamos a ver hoy, vamos a hacer ejercicios. Tres formas de nombrar. Por ejemplo, yo le doy una molécula, como el ácido sulfúrico que está acá, y resulta que esto se puede nombrar de tres formas, pero generalmente, por la que mejor se conoce, por la forma tradicional. Esta molécula, que es el ácido sulfúrico, generalmente se la nombra de la forma tradicional, pero son tres formas. Una es la sistemática, otra es la de Stock y otra es la tradicional. Pero resulta que hay ciertas sustancias, como el ácido sulfúrico, que solamente se nombran mediante la forma tradicional. Pero nosotros vamos a tratar de ver y de nombrar todas las moléculas de las tres formas de nomenclaturas que hay. La sistemática, la de Stock y la tradicional. ¿Qué es lo que dice UPAC, que es la autoridad en esto? Que se debería usar la sistemática. Esa es la obligatoria que ellos consideran, porque es la más fácil y es la que se ha diseñado como para facilitar todo el tema de nombrar. Pero resulta que hay sustancias químicas que ya tienen muy incorporado, muy asimilada las otras formas de nombrarla. Entonces, si yo la nombro mediante la nomenclatura sistemática, si yo, por ejemplo, al ácido sulfúrico lo nombro mediante la nomenclatura sistemática, lo que puede pasar es que no me entiendan o no sepan qué sustancia es. Entonces, para evitar ese problema de identificación, se termina usando generalmente para determinada sustancia ya cierta nomenclatura. Por ejemplo, el ácido sulfúrico siempre se lo ha nombrado mediante la forma tradicional, o sea, ácido sulfúrico. Ya van a ver que hay otras formas de nombrarlo al ácido sulfúrico. Bueno, después habíamos visto esto de la valencia y el número de oxidación. Yo les decía de que el número de oxidación es la valencia, pero con un signo negativo o positivo. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, para el caso del cloruro de sodio, está formado por la unión química del sodio y del cloro, ¿verdad? El sodio tiene valencia 1 y el cloro también tiene valencia 1, pero los números de oxidación, ya sea del sodio, por ejemplo, es más 1 y el número de oxidación del cloro es menos 1. Y eso se debe a que, si ustedes se fijan cómo está escrita la molécula, está escrito primero el sodio y después el cloro. ¿Por qué es eso? Porque si miro la tabla periódica, a ver, vamos a bosquejar acá. Si yo miro la tabla periódica, al sodio lo encuentro por acá y al cloro lo encuentro por acá. Entonces, se cumple la regla que les conté hace rato. A la hora de escribir cloruro de sodio, no estaría bien escribir así, cloro-sodio. No estaría bien. Yo tengo que escribir primero el que está más a la izquierda en la tabla periódica. O si estuvieran en una misma columna, el que está abajo. Eso tendría que... Y por eso es que el cloruro de sodio se escribe así. Pero no solo eso, esto obedece a la electronegatividad, que crece así. ¿Qué quiere decir? Que el cloro es más electronegativo que el sodio. ¿Y qué es la electronegatividad? Es una afinidad que tiene el átomo por los electrones. Entonces, cuando se va a pegar con el otro átomo, resulta que el cloro, como tiene más afinidad por los electrones, le empieza a sacar electrones al sodio. O sea, los electrones que trae el sodio, porque el átomo de sodio tiene electrones, el cloro se los lleva, se los quita. Entonces, eso hace que el cloro tenga número de oxidación negativo.
porque los electrones tienen carga negativa. Mientras que el sodio, al entregar electrones, al perder electrones, tiene número de oxidación positiva. Eso significa el signo en el número de oxidación. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, yo lo estoy diciendo a modo de repaso acá. Y acá lo que ustedes ven son unas reglitas que representan unas reglitas que me permiten establecer números de oxidación a los elementos. Por ejemplo, cuando forman sustancias simples, como ser el oxígeno, por ejemplo, que está formado por dos átomos de oxígeno iguales, los números de oxidación del oxígeno es 0. Ahí el número de oxidación es 0, porque se une a otro átomo igual. Entonces el número de oxidación es 0. Lo mismo pasa con el hidrógeno o con cualquier otra sustancia simple, con el nitrógeno. El número de oxidación en ese caso es 0. Vamos a la otra regla, la que sigue. Acá, por ejemplo, en esta otra regla, dice que el número de oxidación del hidrógeno en los compuestos es más 1, excepto, hay excepciones, que en los hidruros metálicos que tienen número de oxidación menos 1. Esto se la tienen que aprender a estas reglitas, no hay otra. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto en los hidruros, que es menos 1. No se preocupen que no hay muchas excepciones. Son 2 excepciones nada más en 6 reglas, porque acá son 6 o 7 reglas. Creo que en la otra pantalla tengo 2 reglitas más. O sea que en total son 7 reglas que les permite deducir los números de oxidaciones de muchos elementos de la tabla periódica y son 7 reglas de las cuales 2 tienen excepciones. Después dice, el número de oxidación de los metales alcalinos es más 1 y el número de oxidación de los alcalinos tercios es más 2. Y ustedes dirán cuáles son los alcalinos, cuáles son los alcalinos tercios. Bueno, cuando tengan una tabla periódica a mano van a poder observar lo siguiente. Se tienen que conseguir una tabla, ¿no? El primer grupo de la tabla periódica, la primera columna, esos son los alcalinos. Esos son los alcalinos. Y después, el segundo grupo de la tabla periódica, podríamos pintarlo así, la segunda columna, esos son los alcalinos tercios. Estos van a ser los alcalinos tercios. Entonces, grupo 1 de la tabla, valencia 1. Grupo 2 de la tabla, valencia 2. Como verán, es fácil irse acordando y aprenderse las valencias de esta forma. Número de oxidación del oxígeno, menos 2, salvo en los hidruros, que tienen, en los peróxidos, que tienen menos 1. Es una excepción, no importa. Por ahora no importa. Número de oxidación del hidrógeno, más 1, salvo una excepción de los hidruros metálicos. Y después, cuando tengo sustancias simples, el número de oxidación es 0 en esos átomos. Después está la reglita del flúor. El número de oxidación del flúor en todos sus compuestos es menos 1. El número de oxidación de los demás halógenos va a variar, va a ser menos 1, más 1, más 3, más 5 o más 7. Eso pasa con los halógenos. Y a ver, ¿cuáles son los halógenos? Yo tengo la tabla periódica. El penúltimo grupo de la tabla periódica, la penúltima columna, esos son los halógenos. Estos son los halógenos. Los halógenos son el flúor, el cloro, bromo, yodo, bueno, ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que del flúor, ustedes se tienen que acordar que el número de oxidación siempre es menos 1. Mientras que de los otros, el número de oxidación va a variar. Entre 3, 5, 7 y más menos 1. Eso es lo que les dice esta regla. Y después, la otra regla muy importante es que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos en una molécula es 0. Mientras que en un ion es igual a la carga del ion. Vamos a hacer ejercicios así se aprendan esto.
Esta tablita que les muestro acá, la de la izquierda corresponde a los metales, la de la derecha corresponde a los no metales, es la que los va a ayudar en todos estos ejercicios. Con esta tablita, esa es la tablita que ustedes pueden consultar, y con esa tablita se van a dar maña bastante. De todos modos, tienen otra ahí que corresponde a los grupos. Según el grupo de la tabla periódica donde se encuentre el elemento, también hay ciertas reglas. Pero por ahora yo les podría decir que la más útil son estas dos. La de la izquierda, que es para los metales, la de la derecha, que es para los no metales. Ahora vamos a ver cómo la usamos. Vamos a unos ejercicios, así empiezan a aprender todo esto que hablábamos. Me dice, el problema me dice, indicar el estado de oxidación de cada elemento en el permanganato de potasio. No importa, no lo saben nombrar todavía, pero se llama permanganato de potasio. A ver, esta sería la fórmula molecular. Hay ciertas reglas que hemos estado viendo. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? 0. 1. No, en los compuestos. A ver, vamos les muestro las reglas. Acá está. 4. Fíjense ahí la regla número 3. Se las tienen que aprender, por eso que ahora se las muestro. E-2. Claro, el número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos, pero no le demos, ahora no me importa eso de los peróxidos. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2. -2. Bien. El número de oxidación del potasio, ¿cuánto es? Vamos a la regla. El número de oxidación, la número 4, fíjese en la número 4, el número de oxidación de los metales alcalinos es siempre +1. ¿Y dónde están los metales alcalinos? Bueno, fíjense, acá tienen una tablita periódica. Acá tienen una tabla periódica y fíjense qué es lo que les dije yo. El primer grupo de la tabla periódica, es el de los alcalinos. Y el que le sigue, el de los alcalinos térreos. Entonces, el potasio está en los alcalinos. Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener? 1. Más 1. Bien. Más 1. Entonces, ya con eso puedo deducir todo. Este tiene +1. Ustedes me dirán, el manganeso, ¿qué número de oxidación tiene? Bueno, si yo me voy a la regla, fíjense acá, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos en una molécula es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que acá yo tengo que hacer lo siguiente. Tiene que ser +1 ahí para que se haga 0 la molécula. Fíjense cómo voy a hacer. Mire y ahí lo va a descubrir. -2 por 4. Esto sería lo correspondiente al oxígeno, ¿verdad? Porque tengo, ¿cuántos oxígenos tengo? 4. 4. Entonces, este 4 es de la cantidad de oxígeno. Y este -2 es de acá. Entonces ahí tengo -2 por 4. Más X, que no sé cuánto es el número de oxidación del manganeso, por 1. ¿Qué pasó? Tengo un solo manganeso. Más el número de oxidación del potasio. 1. Por la cantidad de potasio, que es 1. Entonces, ¿cuánto sale esto? Esto tiene que salir 0. Entonces, si ustedes se fijan y despejan X de acá, ¿cuánto les queda? -7. Más 7. Más 7, ¿o no? Sí, profe. Bueno, lo mismo va a pasar con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, a ver, ahí está. Ese sería el ácido sulfúrico. Yo tengo, el oxígeno es -2 por 4, porque tengo 4 oxígenos, ¿verdad? Más, no sé cuánto es el del azufre, no lo sé. Porque no tengo de las 7 reglas esas que yo le he mostrado, no dice nada del azufre. Pero sí dice algo del hidrógeno. ¿Cuántos azufres son? 1, ¿no? Sí.
más 1. Y hago 1 por 2. 1 por 2. Entonces esto tiene que dar 0. ¿Cuánto da entonces el número de oxidación del azufre? No sé. ¿Cuánto sale? Más, Más 6. A 6. Bien, entonces de acá yo ya he deducido que el número de oxidación del manganeso era más 7. Y el número de oxidación del azufre es más 6. Lo que podemos hacer es ir a las tablas y ver si realmente es así. Vamos a la tabla, esta que le he mostrado, y lo buscamos. A ver, ¿dónde está acá el manganeso? Acá está el manganeso. Los posibles números de oxidación son estos que está acá. O sea que más 6 me sale a mí. Perfecto. Entonces sí es posible. El manganeso podría actuar con cualquiera de todos estos que están acá, pero está actuando con el más... No, más 6 no, era más 7. Más 7 era, ¿verdad? Sí. Más 7. Bien, Más 7. ahí está el más 7. El azufre era ¿Y el más 6. azufre? ¿Dónde está el azufre? ¿Ya lo han encontrado el azufre? El azufre... Más 4. Acá está. Acá está el azufre y acá está el más 6. O sea que podría tener cualquiera de estos números de oxidación, el azufre, por eso está acá junto con el selenio, el telurio, que podrían tener cualquiera de estos, pero tiene más 6. Como verán, entonces se verifica lo que hemos estado calculando. Bueno, y acá está algo que ya lo habíamos hablado, lo vamos a decir rápidamente. Los compuestos inorgánicos se dividen, los compuestos, acuérdense que no son sustancias simples, ya son compuestos estos que estamos hablando, se van a dividir en binario, ternario y cuaternario, según la cantidad de átomos distintos que lo forman. Por ejemplo, los binarios están formados por 2 átomos distintos. Los ternarios están formados por 3 átomos distintos. Y los cuaternarios están formados por 4 átomos distintos. Y acá vamos a ver cómo se van formando estos compuestos. Por ejemplo, los metales. Los metales. Si se combinan con hidrógeno, van a formar hidruros. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, supongamos que yo tenga hierro con valencia 2. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno típicamente en los hidruros? ¿Cuánto es? 1. Entonces, cuando se va a formar el hidruro, esto es importante lo que le voy a decir, la valencia de este pasa a ser la atomicidad del otro. La valencia del hidrógeno pasa a ser la atomicidad del hierro. No voy a poner el número 1 porque no se usa escribir el 1. Ya se entiende que ahí hay un 1. Entonces ahí se ha formado el hidruro de hierro. ¿Quieren otro ejemplo? Podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio, ahí está el símbolo del aluminio, tiene valencia 3. Cuando se va a unir con el hidrógeno para formar hidruro, ¿qué es lo que pasa? El aluminio va a tomar acá la atomicidad del aluminio va a ser la valencia del hidrógeno, que es 1. Entonces no escribimos nada. Y ahora viene el hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno vamos a poner? 3. 3. Entonces acá va un 3. ¿Por qué va un 3 acá? Porque esa era la valencia del aluminio. O sea, la valencia de uno es la atomicidad del otro. ¿Está claro? Esa sería la reglita. La valencia de uno es la atomicidad del otro. ¿Y qué es la atomicidad? El número chiquitito ese que escribo ahí abajo. Número de átomos. El número de átomos, esa es la atomicidad. Los no metales también pueden formar, acá me falta la flechita, pero también pueden formar hidruros. También pueden formar hidruros. Y va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. O sea que el no metal y el metal, los dos pueden formar hidruros. Y va a ser la misma regla. La valencia de uno es la atomicidad del otro. El hidrógeno siempre actúa con valencia 1
Y el metal, bueno, el metal va a tener una valencia, vamos a tener que ver con qué valencia está actuando el metal. Hay metales que tienen una única valencia, como el aluminio. Y hay otros que tienen más de una. Ahora, cuando los no metales son, por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿qué le había dicho yo que eran estos? ¿Qué eran estos que están acá? Yo se lo escribí recién. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿No se acuerdan? Halógenos. Halógeno. Y eso están en el grupo 7 de la tabla periódica. Bueno, los halógenos más el azufre. Más el azufre. Cuando estos se combinan con hidrógeno, que ahí está la flechita en amarillo, ahí le va a dar los hidrácidos. Ahí van a tener los hidrácidos. Por ejemplo, el flúor se combina con el hidrógeno y va a formar un hidrácido. Así. El cloro se combina con el hidrógeno y va a formar otro hidrácido. Así. Generalmente actúan con valencia 1. Eso está, el número de oxidación es más 1 y eso está en las reglitas que le da. El azufre, en cambio, actúa con número de oxidación de 2. Entonces, en ese caso, como el azufre tiene 2 y el hidrógeno es 1, entonces queda así. Pero fíjense en algo importante. Yo les había dicho, cuando armamos la molécula, yo les había dicho que ¿qué átomo se ponía primero? ¿Por qué acá está el hierro primero y el hidrógeno después? A ver, ¿quién me contesta eso? Porque uno es más electronegativo que el otro. Bueno, pero, a ver, si vamos a ver en la tabla periódica, fíjense en la tabla periódica. Sí. Si yo, a ver, si yo lo miro en la tabla periódica, el hidrógeno está acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el hidrógeno es el primero que aparece? O sea, que le gana todo. El hierro anda por acá. ¿No tendría que estar escrita al revés la fórmula química en este caso? ¿Acá? Sí. ¿No tendría que estar escrita al revés? No, porque el hierro está abajo del hidrógeno. Lo que pasa es que no es eso de quién está abajo o arriba es cuando están en la misma columna. Yo les había dicho que cuando están en la misma columna sí miro eso que usted dice. Pero si no, lo que acá está pasando es que el hierro, el hidrógeno, por estar más a la izquierda, así dice la regla que yo le he dado. Al estar más a la izquierda tendría que escribirse primero el hidrógeno. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Acá sucede una excepción, porque fíjense en que no sucede acá en los hidrácidos. En los hidrácidos no me sucede eso, yo tengo el hidrógeno primero. Pero ¿cuál es la excepción que sucede? Yo le había dicho que el número de oxidación del hidrógeno, ¿cuánto es? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto? 1. Más 1. Salvo en los hidruros metálicos, donde el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que justo ahí, en ese caso, el hidrógeno es más electronegativo. Porque los metales tienen como más facilidad para entregar los electrones, una característica de los metales. Entonces, es una excepción. Esa excepción es la que se da en los hidruros metálicos. ¿Cuáles son los hidruros metálicos? Bueno, ya lo dije recién, lo vuelvo a repetir así se les grabe. Cuando un metal, un átomo de un metal, va a reaccionar con el hidrógeno. Ahí se forma el hidruro metálico. En los hidruros metálicos no se escribe el hidrógeno primero. En los hidruros metálicos. En los hidruros no metálicos sigue la regla que ya habíamos hablado, o sea que el hidrógeno va a ir primero. Pero en los hidruros metálicos, ahí no se escribe el hidrógeno primero, porque es el caso donde el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. Y en todos los otros casos, el número de oxidación del
del hidrógeno es más 1. Pero en los hidruros metálicos tiene número de oxidación menos 1. ¿Qué quería decir eso? Que atraía electrones. Y como atraía electrones era más electronegativo. Entonces, el número de oxidación del metal va a ser positivo y el del hidrógeno va a ser negativo. Esa era la excepción. Y obviamente la suma tiene que dar, la suma algebraica tiene que dar 0. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, puede No hay continuar. duda. Bueno, cuando los metales reaccionan con oxígeno se forman óxidos. A estos óxidos los llamamos óxidos básicos. Mientras que cuando los no metales reaccionan con oxígeno los llamamos óxidos, siguen siendo óxidos, pero ya se llaman óxidos ácidos. O sea, son compuestos binarios. Todo lo que ustedes van viendo hasta el momento son compuestos binarios. Los óxidos, ya sean de un metal o de un no metal, son compuestos binarios. Un metal con el oxígeno o un no metal con el oxígeno. Son compuestos binarios. Dos tipos de átomos. Metal o no metal y el oxígeno. Dos tipos de átomos. En los hidruros, ya sean hidruros de metales o hidruros no metálicos, ya sea que sean hidrácidos, van a ser compuestos binarios también. Se cumplen siempre las reglas esas para escribir qué elemento voy a escribir primero, salvo en los hidruros metálicos, donde ahí se invierte la regla. Los óxidos. Los óxidos es la reacción de un metal con el oxígeno o de un no metal con el oxígeno. Pero de vuelta voy a tener un compuesto binario. Por ejemplo, si el hierro reacciona con el oxígeno, entonces voy a tener óxido de hierro. Fíjense en que si yo tomo el hierro con valencia 2, entonces el oxígeno también tiene valencia 2. Entonces esto quedaría una cosa así, cuando se unan. ¿Está claro? Pero, ¿qué es lo que va a pasar acá en estos casos? Se simplifica. Siempre que yo pueda voy a simplificar. Entonces al final el óxido de hierro queda así. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tomo el cloro. El cloro, supongamos que yo hablo del cloro con valencia 3, que va a reaccionar con oxígeno. El oxígeno clásico con valencia 2. Entonces acá va a pasar lo que yo ya le decía, la reglita de recién se vuelve a cumplir. Esa que dice que la valencia de uno es la atomicidad del otro. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Vamos a la fórmula química del óxido de cloro. ¿Cuál escribo primero? ¿El cloro o el oxígeno? Oxígeno. Cloro. 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 El cloro se escribe primero. Claro. Entonces va a ir el cloro, 2. después va a ir el oxígeno. Bien. ¿Cuánto le voy a poner al cloro? De atomicidad. 2. ¿Por qué la valencia del oxígeno? ¿Cuánto le voy a poner de atomicidad al 3. oxígeno? 3. ¿Por qué la valencia del cloro? ¿Está claro? ¿Lo entienden? Sí, profe. Bueno, fíjese que vamos hacia abajo, vamos formando nuevos compuestos. Ahora, si al óxido del metal le agrego agua, se forma algo que se llama hidróxido. No sé si tengo una hojita en blanco. No tengo acá hojita en blanco. No dejé en este PowerPoint. Pero la cuestión es así. A ver, si yo al óxido de hierro, perdón, no sé qué pasó. Vamos a buscar lo que tenía, que no sé dónde está. La 30 que no es. La 30, profe. La 30. Acá está, la 30. Sí está marcado con naranja. Bien, vamos a poner el teclado allá y vamos a arrimar la tabla. A ver, ¿cómo es un hidróxido? Un hidróxido, para que ustedes se lo acuerden, porque ahora estamos viendo cómo se forman.
no cómo lo nombramos. Después, enseguidita vamos a ver algo de cómo lo nombramos. Si yo al óxido, fíjese en el gráfico, si yo al óxido le agrego agua, se forma el hidróxido. Supongamos que yo voy a formar un hidróxido a partir de un óxido. Lo primero que yo me tengo que fijar, ¿cómo es la forma del hidróxido? Va a ser el hierro unido. Este par se llama oxidrilo, el grupo OH. ¿Cuántos grupos OH van a acompañar al hierro? Tantos como la valencia que tiene el hierro. ¿Pero la valencia dónde? En el óxido. O sea, yo primero tengo que ver de dónde viene, cuál es el óxido al cual yo le he agregado agua. Si el óxido al que le he agregado agua es este que tengo acá, este tenía un hierro, ¿con qué valencia? ¿Con qué valencia estaba trabajando? ¿Con valencia 2 o no? ¿No era valencia 2? Bueno, quiere decir que lo van a acompañar al hierro dos grupos OH. Entonces eso se lo representa poniendo entre paréntesis y el numerito 2 acá abajo. Así se lo representa. ¿Está claro? ¿Cómo se forma eso? Ya lo vamos a hacer más ejercicio, pero ustedes acuérdense en lo siguiente. Los hidróxidos se caracterizan porque está el metal y viene acompañado por grupos OH. ¿Cuántos grupos OH? La misma cantidad que la valencia del metal. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, óxido, ¿cuál puede ser? Óxido de aluminio. El óxido de aluminio, yo primero lo voy a formar. El aluminio, ¿qué valencia les dije yo que tenía? Tiene una sola. 3. 3, bien. Cuando se forme el óxido de aluminio, si yo lo quiero formar al óxido de aluminio, va a ser así. Aluminio 2, oxígeno 3, ¿verdad? Sí. Bien, porque, a ver, la valencia de uno es la atomicidad del otro. Esa es la reglita. Acuérdense, porque es la reglita que le va a allanar el camino. Entonces yo ya sé que este aluminio tiene valencia 3. Cuando yo le agregue agua a este óxido, entonces voy a obtener el hidróxido de aluminio. Es un hidróxido. ¿Cómo va a ser el hidróxido de aluminio? Va a estar el aluminio y ahora vienen los grupos OH. ¿Cuántos grupos OH lo van a acompañar al aluminio? Pongo paréntesis y acá lo pongo abajito. Acá lo escribo. Acá lo escribo. ¿Cuántos grupos OH van a acompañar al aluminio? Si el aluminio tenía valencia 3. Claro. Es que este numerito que pongo acá es la valencia del metal. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Eso es, hasta ahí, fíjense cómo han ido formando ustedes óxidos, hidruros y ahora hidróxidos. Ya el hidróxido es un compuesto ¿de qué tipo? ¿Binario, ternario o cuaternario? Cuaternario. Fíjense bien. Ternario. A ver, cuenten. Está el metal, y El oxígeno. el oxígeno y el hidrógeno. No. O sea, ¿qué es? Ternario. Es ternario. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando a los otros óxidos, los de los no metales, le agregamos agua. Cuando a uno de estos óxidos, por ejemplo, el cloro 2, oxígeno 3, si yo le agrego agua, entonces voy a formar algo que se llama un ácido. Eso es un ácido, por eso está ahí entre paréntesis, dice ácido. Eso para que ustedes se acuerden. Hay dos ácidos. Estos son ácidos, que son los hidrácidos, y estos también son ácidos. Esos son los dos tipos de ácidos que existen. Y ustedes ya han visto cómo se forman. Pueden preguntar y podemos repasar, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo se forma este ácido, este último ácido que se llama oxácido? ¿Por qué se llama oxácido? Porque adentro de la molécula va a tener oxígeno. Entonces, fíjense, ¿cómo se forma?
Y bueno, hago la suma de todos estos átomos para formar una sola molécula. Y los ordeno como debe ser, como les estuve contando que se ordena. Primero va a ir el hidrógeno. Después va el no metal, que en este caso es el cloro. Y al último va el oxígeno. Siempre los oxácidos tienen esta estructura. Primero el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. Al último el oxígeno, primero el hidrógeno y en el medio el no metal. ¿Cuánto hidrógeno vamos a poner? Y si yo veo acá, cuento 2 o no. Por eso le pongo un 2 chiquitito ahí. Ahora, ¿cuántos cloros tengo que poner? 2. 2 también. Entonces, vamos a poner un 2 ahí. ¿Y cuántos oxígenos? Oxígeno. 4. Cuenten bien. 4. 4. Bien. Pero esto se puede simplificar, ¿ven? Porque son todos múltiplos y submúltiplos. O sea, se pueden simplificar. Cuando yo lo simplifique, voy a tener esta molécula, así. Y ahí ya se me ha formado un oxácido. Ahora vamos a ver cómo la nombramos. No nos queda mucho, nos quedan 5 o 10 minutitos. A ver, 10 minutitos máximo nos quedan. A ver que vea bien cuánto. Bueno, 20, podemos tirar hasta los 20. No les creo que se queden conmigo hasta las 11:30, pero bueno, si veo que hay gente, vamos a seguir. Hay hambre. Una consultita, profe. Sí. Sí. En el hidróxido de aluminio, ¿qué pasó con la atomicidad del aluminio, digamos, que venía del óxido básico, o aluminio 2? Cuando usted acuérdese la regla que yo le he dado. Y después, cuando tengamos más espacio, yo le voy a formar con una reacción química. Pero por ahora, usted acuérdese que solamente va un solo metal acompañado de tantos grupos OH como valencia tenga el metal. Después vamos a ver eso. Hay una suerte de simplificación, así como hicimos recién, y siempre queda uno solo de los metales. Siempre queda uno solo. Al final queda uno solo. Eso es lo que sucede. Pero por ahora acuérdese, cuando va a formar un hidróxido, siempre va el metal, un hito solo, acompañado de grupos OH, grupos oxidrilos. ¿Cuántos lo acompañan? Tantos como la valencia del metal. Eso acuérdese así y lo va a poder formar siempre. Bueno, vamos a ver un poco de la nomenclatura en los minutos que nos quedan. La sistemática. Esa es supuestamente la más fácil, pero no es la más usada, a pesar de que la autoridad en esto dice que es la que tenemos que usar. Lamentablemente se siguen usando las 3 nomenclaturas. ¿En qué consiste la sistemática? En la utilización de prefijos. Prefijos que me van a indicar cuántos átomos tengo. ¿Cuáles son los prefijos? Los prefijos son mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta. Ahí están indicados. A ver, les voy a señalar con el puntero. El prefijo mono me representa me avisa que tengo un solo átomo. Por ejemplo, si yo digo monóxido, significa que tengo un solo átomo de oxígeno. Eso significa monóxido. Pero si yo digo pentóxido significa que tengo 5 átomos de oxígeno. O sea, los prefijos me dicen cuál es la atomicidad que yo tengo que poner, el numerito chiquito que tengo que poner abajo del símbolo del elemento. Por eso esta nomenclatura es tan sencilla. Veamos algunos ejemplos. Y recuerden acá esta reglita, el prefijo mono, que significa 1, muchas veces lo podemos omitir, no lo decimos, no lo escribimos. Por ejemplo, miren, acá tienen cloro 2, oxígeno 5.
cloro 2, oxígeno 5. Es un compuesto binario, ¿verdad? Es un óxido. Si ustedes ven que un elemento está unido a un oxígeno, y son solo dos, y uno de ellos es oxígeno, y el otro es otro elemento, es un óxido. Por lo tanto, acá hay que, primero que nada, reconocer qué tipo de sustancia química tengo enfrente. Es un compuesto binario y es un óxido. ¿Cómo lo voy a nombrar según la nomenclatura sistemática? Es fácil, porque tengo que acordarme nada más de los prefijos. Entonces, ¿qué voy a decir? Comienzo de atrás, comienzo desde atrás para adelante. Entonces, tengo que nombrarlo al oxígeno. ¿Cómo voy a nombrar? ¿Cuántos oxígenos son? 5. Entonces voy a decir pentóxido de, y ahora tengo que nombrarlo al cloro. ¿Cuántos cloros tengo? 2 cloros. Entonces voy a decir pentóxido de dicloro. Como verán, es sencilla esta nomenclatura. Yo la puedo usar con facilidad. Esa es la idea de la nomenclatura sistemática, pero bueno, las otras no se dejan de usar y con las otras también tenemos que trabajar. Vamos a la segunda molécula. Siempre comienzo desde atrás. Entonces voy a nombrar primero al azufre. ¿Qué voy a decir? Yo podría decir monosulfuro. Monosulfuro, pero como no se usa el prefijo mono, lo podemos sacar, entonces directamente digo sulfuro. Y para nombrarlo al hidrógeno digo sulfuro de dihidrógeno. ¿Está claro? En el caso que usemos el término así mono en un ejercicio que nos den, ¿sería válido igual? Sí es válido, pero ya es como que es válido, pero a la vez usted se está olvidando de un uso, o sea, de una costumbre. Generalmente ya se omite el prefijo mono. No siempre, pero muchas veces se omite. Cuando los dos son mono, o sea, cuando de los dos lados, entonces ahí generalmente se los nombra a uno solo. Esa es la otra que generalmente se usa. Por ejemplo, acá no está acá, pero yo le puedo agregar la siguiente, que es muy común. Este compuesto, por ejemplo, CO sería monóxido de carbono. Ahí sí lo nombro. No le decimos óxido de carbono, ya le decimos monóxido de carbono. A veces lo omiten al prefijo mono, pero cuando los dos son uno solo, cuando hay un solo carbono y un solo oxígeno, ahí generalmente se lo nombra. El otro caso, tetrahidruro, tetra, para decir que son 4, hidruro, para decir que es un hidruro, de silicio. Ver que no se dice de monosilicio, se dice directamente de silicio. O sea, ¿cuál es el que omito? El segundo, es el que omito. El que está, el primero no lo omito. ¿Está claro? Ahí quizás ahí ya respondo un poco más su pregunta. No sé, si no vuelvo a preguntar. No, sí se entiende bien. Bien, cuando los dos son mono, el primero, sí lo digo, el segundo ya no. Generalmente se omite el segundo. Podemos hacer más. A ver, acá podríamos hacer uno más. Que aluminio 2, oxígeno 3. ¿Cómo lo nombrarían a ese? A ver. Trióxido de dialuminio. Claro, trióxido de dialuminio. ¿Ven que es sencilla? Esta generalmente les gusta, porque es sencilla. Cuando se trata de un hidruro, cuando se trata de un óxido, decimos óxido. Trióxido, trióxido, porque se trata de un óxido. Pero si se trata de un hidruro, decimos hidruro. Fíjense en el que está acá, ¿cómo lo nombramos?
tetrahidruro. Entonces tengo que identificar que se trata de un hidruro. Y cuando se trata de un hidróxido, lo que hago es decir cuántos hidróxidos son los que están unidos. A ver, vamos acá. ¿Cómo me nombran el de aluminio? A ver, ¿cómo me lo nombran? ¿Cómo lo nombran? Y sería trihidróxido Claro, de aluminio. trihidróxido de aluminio. No decimos de monoaluminio, porque como le decía, el segundo es el que se omite. ¿Cómo dirían dihidróxido de hierro. Hierro. ¿Lo entienden? Esa es la nomenclatura sistemática. Vamos a la tradicional. La tradicional requiere más memoria. Pero se ha impuesto ya porque hay ciertos compuestos como el ácido sulfúrico, ciertos compuestos que sí o sí se nombran por la tradicional. ¿Cómo se usa la tradicional? Se añade el sufijo al nombre del elemento según el número de oxidación con el que actúe. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo nombran ustedes el hidróxido de sodio según la nomenclatura tradicional? A ver, vamos a escribir un poco. ¿Cómo nombran a este compuesto? Ese compuesto se nombra como cloruro de sodio, o sea, lleva la terminación, sódico, lleva la terminación, fíjense cómo les puedo, simplificar esto. El sodio, vamos acá, cosas que ustedes aprendan a relacionarse con esto. En esta tabla, el sodio, ¿qué valencia tiene el sodio? Si ustedes se fijan, el sodio está acá, o sea que tiene valencia 1. No sé si lo ven al puntero. ¿Lo ven al puntero? Sí, sí, profe, sí se ha visto. Bueno, entonces el sodio está acá, tiene valencia 1. Entonces, ¿cómo voy a nombrar esto yo? Cuando vaya para acá, a ver, ahí, ¿cómo voy a nombrarlo? Yo tengo que decir cloruro sódico. Se lo voy a anotar. 1 de ico. Cloruro sódico. ¿Por qué? A ver, sódico, me salió mal. Sódico. ¿Por qué la terminación ico? Porque el sodio tiene una única valencia. Entonces, yo lo tengo que nombrar con la terminación ico. Pero, por ejemplo, veamos el hierro. El hierro, en este caso, ¿con qué valencia está actuando? Valencia 2. Con valencia 2, porque hay una regla que me dice que el cloro está con valencia 1, entonces el hierro está con... A ver, si ustedes tienen duda, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que formar, no queda otra. Entonces está el cloro, que tiene valencia 1. Cuando esto se forma, la valencia de uno es la atomicidad del otro. Entonces acá voy a tener... así. Y eso me está diciendo que el hierro está con valencia 2. Pero este está con valencia 2. Ahora, el otro caso es que el hierro actúe con valencia 3. Y el cloro sigue con valencia 1. Entonces, en ese caso, acá voy a tener hierro, cloro 3. Entonces, vamos al caso en el que el compuesto tiene dos valencias. Número de oxidación, cantidad de números de oxidación es 2. O sea, acá, ¿saben qué? Acá yo les voy a corregir algo. Vamos a poner así. Acá vamos a poner, para que ustedes se acuerden, le vamos a poner cantidad. Cantidad de
números de oxidación. ¿Entienden por qué le pongo así? Porque la cantidad que tiene, no el número de oxidación, sino la cantidad que tiene. ¿Cuántas valencias tiene el sodio? Una sola. Pero si yo me voy a fijar al hierro, ¿a dónde está el hierro acá? ¿Lo encuentran al hierro? Más 3, más 2, profe. Claro, tiene más 3 y Tres. más 2. ¿Lo ven ahí? Sí, Tiene más, o sea que tiene 2. Mientras que el sodio, ¿cuánto tiene el sodio? Una sola. El sodio tiene una sola. Mientras que el hierro tiene 2 valencias. Una valencia que vale 2 y otra valencia que vale 3. O sea que tiene 2 valencias. Cuando el elemento tiene 2 valencias, entonces la menor va a terminar con oso y la otra va a terminar con ico. ¿Lo entienden? sí. Entonces, ¿cómo voy a nombrar acá yo? Cloruro ferroso. Claro, ahí está. El ¿ves? primero sería cloruro ferroso y el otro cloruro férrico. Claro, exactamente. Ah, Este se va a nombrar como cloruro ferroso. La terminación oso es para la menor. Y este otro se va a nombrar como cloruro férrico. La terminación ico es para la mayor. Eso es lo que dice la regla de las nomenclaturas. Lo que me dice acá es que cuando tiene dos valencias, para la menor le hago terminación oso y para la otra le hago terminación ico. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna Sí, profe. duda hasta acá? No, bueno. Este otro sería algo parecido. Resulta que el cloro me dice formar y nombrar todos los óxidos que forma el cloro. Bueno, hay que ver. El cloro tiene valencia 1, valencia 3, valencia 5 y valencia 7. ¿Es así o no? sí. Si ustedes no se acuerdan, yo les voy a dejar, esto forma parte de los apuntes, se van acá a no metales, porque el cloro es un no metal, y se fijan a dónde está el cloro. Acá está el cloro, ¿ven? Y acá tienen. La valencia es el número de oxidación, pero sin signo. O sea, el valor absoluto del número de oxidación, porque yo les dije que el número de oxidación es la valencia con signo, positivo o negativo. Entonces esto me está dando los números de oxidación que tengo. 1, 3, 5, 7. Y el oxígeno, que hemos dicho que tiene número de oxidación igual a 2. Entonces acá vamos a empezar a formar. El oxígeno tiene valencia 2. Entonces, cloro de oxígeno. Cuando actúa con valencia 1, yo voy a tener esta situación. ¿Es así o no? Sí, Sí. profe. Cuando el cloro actúa con valencia 3, esto va a ser así. Oxígeno Cuando el 3. cloro actúa con valencia 4, esto va a ser así. ¿Puedo hacer con valencia 5? ¿Cómo? Ah, ¿Con valencia 5? sí, 5, no sé por qué le puse 4, 5. Entonces, cuando actúa con valencia 3 así y cuando actúa con valencia 5 va a ser así. Y cuando actúa con valencia 7 va a ser así. ¿Es o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Ahora hay que nombrarlo, profe. Ahora hay que nombrarlo. Entonces, ¿cuántas valencias tiene el cloro? ¿Cuántas valencias tiene el cloro? 4. 4 valencias. Bien, entonces vamos a ver cuál es el caso. 4 valencias sería el último caso. ¿Ven? Cantidad de números de oxidación que tiene 4, o de valencias. Si quieren acá corregimos y ponemos valencia. A ver, fin de la presentación. Bien, acá ponemos cantidad de números de valencias.
Lo pueden dejar con números, pero vamos a poner valencias. Entonces tiene 4. Si tiene 4, fíjense, la más chica va a ser hipo-oso, la que sigue va a ser oso, la otra ico y la otra perico. Entonces, acá nosotros vamos a decir, hay dos formas de decir esto. Una es óxido hipocloroso. ¿Ven? Ahí está, hipo-oso. La que le sigue, ¿cómo va a ser? Óxido. ¿Cuál era la que le seguía? Grosso. Oso o ico. Cloroso. Oso. Cloroso. Cloroso. ¿O no? A ver, veamos acá. Acá está. Hipo-oso, la que le sigue es oso. Oso, ico. Ico y después perico. Entonces, vamos en ese orden. La que le sigue entonces va a ser óxido Cloroso. oso. Cloroso. Cloroso. Ahí está la terminación oso. El otro, óxido Clórico. Clórico. Claro, clórico. Y la otra es óxido Peri. perclórico. Perclórico. Ahí está, perclórico. ¿Está claro? Esa sería la nomenclatura tradicional. Ahora vamos con las de stock. Esa también es buena, digamos, no es difícil de nombrar. Lo único que hay que hacer es poner entre paréntesis con números romanos la valencia del metal o del que yo necesito información. Por ejemplo, si se trata de un óxido, no voy a poner entre paréntesis con números romanos la valencia del oxígeno porque ya sabemos que siempre es 2. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces ahí no voy a poner con números romanos la valencia del oxígeno, porque sabemos que es 2. Si se trata de un hidruro, no vamos a poner entre paréntesis con números romanos la valencia del hidrógeno, porque sabemos que en los hidruros la valencia es 1. O sea, ¿de qué voy a poner? Del otro elemento. Vamos a hacer ejemplos y ahí van a entender. Por ejemplo, en este caso, vamos a correr un poquito así, tengo espacio para escribir. ¿Cómo voy a nombrar este compuesto según la nomenclatura de Stock? ¿Cuál es la valencia? ¿Esto qué es? ¿Qué compuesto es? Trióxido de... ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿De qué se trata? ¿Un ácido? ¿Un hidróxido? ¿Un óxido? ¿Un hidruro? ¿De qué se trata? Es un óxido. Entonces yo voy a nombrarlo diciendo óxido. Así se hace con esta nomenclatura. Trióxido ferroso. Óxido de hierro 3. Óxido de hierro. Y entre paréntesis voy a poner la valencia del metal. ¿Cuál es la valencia del metal? 3. 3. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que la valencia es 3? Va con números romanos, ¿no? El 3 va con números romanos. Por el oxígeno tiene 2. Claro, porque la valencia de uno es la atomicidad del otro. Entonces, ahí ya tenemos nombrado. Vamos a ver cómo se nombraría el otro. Sería óxido de aluminio. 3 ¿Qué también. valencia? Valencia 3. También 3. O sea, es fácil de nombrar. Yo acá, en este caso, como les digo, lo que tengo que hacer es poner entre paréntesis con números romanos la valencia, pero no del oxígeno, porque ya sabemos que los óxidos, la valencia es 2, y en los hidruros, la valencia del hidrógeno es 1. Entonces, en esos casos no. No voy a poner la valencia del oxígeno o del hidruro. La que voy a aclarar es la del otro elemento, la que acompaña a estos. En este caso, Óxido de cobre.
óxido de cobre. ¿Y qué valencia? Dos. 1. Es El 2. cobre tiene valencia 1 y 2. Uno. Es 2. Valencia 2 porque está Dos, simplificado. Está simplificado. Claro, se ha simplificado. Bien, bien. Pero yo le voy a agregar ahora algo más de información. Cuando el elemento tiene una única valencia, no hace falta aclarar tampoco. Así como no hace falta aclarar entre paréntesis la valencia del oxígeno, porque sabemos que en los óxidos es 2, entonces vamos a aclarar directamente la del metal o la del no metal que acompaña al oxígeno. Por la misma razón, si se trata de un elemento que tiene una única valencia, no tengo que aclarar cuál es, porque es la única que tiene, ¿me entienden? En el caso del cobre no hubiera hecho falta, ¿verdad? En el cobre sí, porque el cobre tiene 2. Vamos, acuérdense cuáles son los casos. Tienen hierro, aluminio y cobre. Vamos a la tabla, porque no se la saben a la tabla, tenemos que ir a consultar la tabla. El hierro, lo buscamos acá. ¿Cuánta valencia tiene el hierro? 2 y 3. Tiene 2, entonces si yo armo un óxido, sí voy a tener que aclarar si es valencia 2 o es valencia 3. El otro elemento, ¿cuál era? El aluminio, ¿verdad? Sí, Tiene 3 el aluminio. tiene una Bueno, valencia. el aluminio tiene valencia 3, pero tiene una única valencia. ¿Me explico? Entonces, si tiene una única valencia, valga 3, 2, 5, la única que tiene, no tengo que aclarar. Ah, El solo hecho de decir óxido de aluminio, yo ya sé cuál es. ¿Me entienden? Distinto es si yo le digo óxido de hierro. Ustedes van a decir, ¿y cuál es? ¿Cuál es el óxido de hierro cuando el hierro está con valencia 2? ¿O el óxido de hierro cuando el hierro está con valencia 3? Entonces, en ese caso sí tengo que aclarar entre paréntesis cuál es la valencia del hierro. Pero en el caso del aluminio no tengo que aclarar porque el aluminio tiene una única valencia. Entonces basta con decir óxido de aluminio. ahora sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Clarito. Bueno, sigamos entonces con los ejemplos. Ya terminamos, chicos. Ya terminamos. A ver, ¿a este cómo lo nombrarían? Óxido Sodio. de Óxido sodio. de sodio. Claro, ¿y hace falta poner entre paréntesis algo? No, No. porque el óxido tiene una valencia. Tiene valencia 1. Bien. Entonces no aclaro nada. Acá voy a borrar. De acuerdo a lo que estuvimos hablando, acá tengo que borrar. A ver. Este tendría que sacarlo. Bueno, ¿sabe? Se lo voy a dejar tachado. Así se acuerdan. Está tachado con rojo. Entonces ahí ustedes se van a acordar. ¿Cómo nombran el compuesto que sigue? Hidruro de sodio. Exactamente, ya es un hidruro. Ahí no tendría que especificar, ¿verdad? No, porque el sodio tiene una única valencia. Entonces no hace falta especificar. Y en el Esto caso de sería hierro, hidruro El de de hierro sí, porque tiene 3 valencias. Ya va. sodio. ahí entre El paréntesis otro, con 3, entonces. ¿cómo Hidruro sería de acá? Hidruro de hierro 3. de 3. Bien, hierro, Ajá. entre paréntesis 3. Ahí sí, porque el hierro tiene 3 valencias. El otro, ¿cómo lo nombran? Hidruro, ¿cómo era? Hidróxido de cobre. ¿Qué era más eso de ya? sodio. ¿Qué era eso? Hidróxido de ¿Un sodio. metal? Hidróxido. ¿Qué era eso? Un metal Hidróxido seguido de del sodio. grupo H. ¿Cómo se llama eso? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Hidróxido. Es un Hidróxido de hidróxido. Bien, entonces yo tengo que poner eso, hidróxido. O sea, si estuviera así y tuviera la H adelante, sería un ácido ya, ¿verdad? Claro, ya sería un ácido. Bueno, entonces de hidróxido de sodio, ¿qué agrego algo? No, No. No, porque ya con eso yo ya sé que es el único hidróxido de sodio que puede haber. Y el otro, y con ese ya terminamos. Hidróxido. El de hierro tiene 3. Bien. ¿Ferroso o férrico, profe? Ferroso, Ninguno ¿no? de los dos, porque en este caso es la nomenclatura de stock. Entonces vos tenés que decir hidróxido de hierro hierro.
3. Y entre paréntesis aclarar la valencia. ¿Cuál es la valencia? 3. Es la misma que ustedes ven acá, esta sería la valencia. Ahí para que se acuerden, vamos a hacer así. Ahí está. Profe, ¿cómo que con la asistencia? La asistencia va a ser muy rápido y muy fácil porque voy a hacer captura de pantalla. Así que le voy a robar unos segunditos más. Ahí está. Profesor, Sí. disculpe, hay un estudiante que se llama Mariano Narvaja que se le apagó la computadora recientemente. Ya me Me dijo aceptó que acá. le avise. Ah, Bueno, buenísimo. Muchas gracias, lo mismo. Nada, nada. Bueno, vamos a hacer así. Dígale que me mande un WhatsApp o un mail. No, sí, creo que ya he entrado. No, profe, justo. No, ya entró, profesor. Disculpe. Ya lo logré ¿Ha prender la entrado? computadora y me aceptó. Bueno, a ver, usted